Muy bien. Nos toca hoy abordar el cuarto tema de nuestro curso. Empezamos con un planteo general del asunto y luego hemos expuesto en cada una de las clases anteriores la perspectiva primero de Antonio Rosmini en su ensayo sobre el socialismo y el comunismo. Luego la perspectiva de don Juan Donoso Cortés en su ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Y hoy nos toca abordar la tercera perspectiva que hemos de considerar, que es la de Auguste Nicolas en la obra titulada Sobre el protestantismo y todas las herejías en su relación con el socialismo. Por más que busqué, no hallé retrato de nuestro autor, así que lo que tenemos es el retrato del libro. Esta obra que hoy nos va a ocupar se publicó en París en el año 1853. ¿Sí? Hemos seguido el orden cronológico de las publicaciones, ¿no? La obra de Rosmini era del año 1847, el ensayo de Donoso se publicó en 1851 y hoy nos toca esta obra de Nicolas que se publicó en el año 1853. Pero antes de entrar en el tema de la clase de hoy, voy a hacer un pequeño enlace con la clase pasada, ¿no? Porque al salir de la clase, el profesor Mariano Lucas, acá presente, me dijo: profesor, cuántas cosas le habrán quedado por decir, y cada clase da para un curso, y es verdad, cada clase da para un curso, es cierto, pero lo que tratamos de presentar acá es una perspectiva sintética, ¿sí? Sin embargo, me habían quedado en el tintero cosas importantes que voy a mencionar brevemente, porque me sirven de introducción al tema de hoy. Yo hice hincapié la clase pasada en el sentido de la paradoja y lo que llamé el realismo sobrenatural de Juan Donoso Cortés. Y hay un aspecto de esa paradoja cristiana que de alguna manera resume toda la perspectiva de Donoso. Y este es el único texto que voy a leer, que dice así: y lo que hay aquí de singular y de maravilloso es que, imitando perfectamente a nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia no padece tribulaciones a pesar de los prodigios que obra, de la vida que vive, de las verdades que enseña y de los testimonios invencibles que acreditan la divinidad de su encargo, sino que al revés, padece esas tribulaciones a causa de esos testimonios invencibles, de esas verdades que enseña, de esa vida santísima que vive y de esos milagros que obra. Suprimid por un momento con la imaginación esa vida, esas verdades, esos prodigios y esos invencibles testimonios, y habréis suprimido de un solo golpe y de una vez todas sus tribulaciones, todas sus lágrimas, todos sus infortunios y todos sus desamparos. Donoso está señalando aquí que las persecuciones, los padecimientos, las tribulaciones de la Iglesia y de los cristianos no son a pesar de todas las cosas buenas que hay en la Iglesia, son a causa de. Esto es de una profundidad extraordinaria, porque es contemplar a la Iglesia y al ser cristiano en unidad con la cabeza que es Cristo. Cristo no fue perseguido a pesar de lo que decía, de lo que enseñaba, de lo que hacía, sino por causa de eso, a causa de eso. Adviértase que advertir esto
implica entender que buscar el perfecto acuerdo con el mundo es suprimir el misterio cristiano y es suprimir la verdad y la vida verdadera de la Iglesia, porque se malentiende la historia de la Iglesia y la historia del cristianismo cuando se quieren explicar las defecciones, las grandes herejías, los cismas, las persecuciones, porque esas también son persecuciones que sufre la Iglesia, son persecuciones las más profundas, ¿no? Si se produce una herejía, un cisma, porque son persecuciones que tienen detrás al enemigo del género humano, es decir, al maligno. Esa persecución no es una persecución debida a que la Iglesia no es suficientemente fiel. No, cuanto más fiel sea, dice Donoso, cuanto más profundo testimonio dé de la verdad, más será perseguida. Esto es lo que hay que entender, ¿no? Desde aquí la visión cambia. No se puede buscar una pacificación superficial, que sería al contrario el síntoma de ¿qué? De la inautenticidad de la vida de la Iglesia. Esto se proyecta en otro tema que aborda en el ensayo Donoso, y es el de la relación de la sociedad, la vida humana en sociedad y el dolor. Al analizar tanto el socialismo como el liberalismo, que pretenden solucionar los males de la vida social, Donoso hace hincapié en que tanto los liberales como los socialistas buscan extinguir el sufrimiento de la vida social, ¿no? Y que eso, en realidad, es una enorme falta de sabiduría, porque es desconocer, y acá de nuevo vuelve al misterio cristiano, ¿no? Es desconocer que esta vida, la vida del tiempo, es una vida en la cual el dolor, dice Donoso, y él se remonta al pecado original y a sus consecuencias, ¿no? El dolor le ha sido dado por Dios al hombre como un remedio del mal principal. Es al mismo tiempo un castigo y un remedio vigorosísimo y eficacísimo, dice Donoso. Porque, claro, esto implica tener un sentido cristiano del sufrimiento. Y eso cambia, transforma la vida social, claro que sí. Le da a la vida social una profundidad, una dimensión de hondura de la que carece el intento de suprimir el dolor del tiempo, ¿no? Que en realidad es confundir el tiempo con la eternidad. Y este misterio del dolor, ¿no?, que transforma la vida social purificándola, purificando los espíritus, las almas, ¿no? Eso implica, por supuesto, una actitud de recepción del dolor como medio purificador por parte del hombre, ¿no? Pero este dolor que purifica, que eleva al hombre, dice Donoso, ¿no?, es un medio de conversión y es un medio de perfeccionamiento de la vida social. Hay dos aspectos más de la paradoja cristiana que señala Donoso que tienen que ver con el primer aspecto. Son dos temas que se pueden proyectar sobre la sociedad actual con mucha luz y con mucho provecho, creo yo. Pero eso hay que leerlo en el texto de Donoso. Yo solamente los voy a mencionar. Primero hace alusión a la condición de la mujer y la elevación de la condición de la mujer por el cristianismo. Y de nuevo, a partir del misterio de María, ¿sí? Para entender la condición de la mujer en la sociedad cristiana hay que remontarse al misterio de la Santa Madre de Dios, ¿no? En el misterio de Cristo, la condición de la mujer ha sido no solo redimida como toda la naturaleza humana, sino elevada a un grado de dignidad absolutamente inaudito, ¿sí? Porque la única persona creada que tiene una relación directa con el orden hipostático es precisamente esa mujer que es la madre del Verbo hecho carne. Si contrastamos esto con... Sí.
Estamos siempre en el ensayo de Donoso, ¿sí? El ensayo de Donoso, sí. Después, si quiere, le paso las páginas, Alejandro. Sí. Esta condición de la mujer vista sobrenaturalmente se contrasta, obviamente, con toda clase de extravío y absurdo presente en la mentalidad actual al respecto. Y después habla de la pena de muerte, también relacionándola con la voluntad de Dios. Se remonta nuevamente al misterio del pecado original, ¿no? La muerte que le ha sido dada al hombre como pena por el pecado. Y la pena de muerte en la vida social como algo que solamente, dice Donoso, se puede comprender profundamente y en toda su dimensión moral y jurídica desde la realeza de Dios y desde la soberanía de Dios sobre los hombres en la vida social, ¿no? Porque no es una pena que venga de la mano del hombre, sino que viene de la voluntad de Dios, y en cuanto la entendemos como venida de la voluntad de Dios y de la sabiduría de Dios, esa pena adquiere de nuevo un valor purificador y es como una participación en el misterio sacrificial de Cristo. Bien, me detengo aquí porque yo dije que esto lo hacía como introducción a la clase de hoy, y la introducción viene dada por otro punto en el que incide Donoso con mucha profundidad. Si hablamos de la mujer, si hablamos de la sociedad, si hablamos del dolor, si hablamos de cualquier tema humano, como pretenden hacerlo el socialismo y el liberalismo, siempre nos estamos remitiendo a un arquetipo ideal de vida humana y de humanidad, dice Donoso. Ahora bien, la única humanidad perfecta es la humanidad de Cristo Jesús. Este es el otro principio fundamental que pone Donoso como principio de una visión política cristiana, ¿no? La única humanidad perfecta, el único modelo auténtico de toda humanidad es la humanidad del Señor. De estos puntos que acabo de reflexionar, se desprende que sin la mirada sobrenatural no se puede ordenar la vida social. Esto es lo que sostiene Donoso. Y esto está básicamente también en la tesis de Auguste Nicolas. Nicolas escribió varias obras, además de sobre el protestantismo y todas las herejías en relación con el socialismo que vamos a comentar ahora. Su obra más conocida y difundida son los ensayos de filosofía cristiana, que es una obra en 3 tomos, que constituye una gran introducción a la apologética general. O sea, es una presentación del misterio de Cristo y de los argumentos racionales que pueden mover a la fe en Cristo. También tiene obras de mariología que son muy importantes, una especie de tratado mariológico, fue lo último que escribió Nicolás, y que ese yo no lo he leído, ¿no? He leído solamente referencias o comentarios al texto. Esta obra, cuyo conocimiento le debo también al profesor Lucas, que está allí sentado. El tomo que yo tengo le pertenece a él, ¿sí? Que es una edición española del año 1863, es decir, 10 años después de la edición francesa, 1863. Esta obra plantea una tesis central, que ¿cuál es? El socialismo deriva históricamente de un desarrollo homogéneo del naturalismo filosofista del siglo XVIII. Y el naturalismo filosofista de los siglos XVII y XVIII deriva por un desarrollo homogéneo también del protestantismo. O sea, él lo que hace es un análisis histórico. Mientras en Donoso veíamos las raíces comunes del socialismo y del liberalismo desde el punto de vista de la concepción del mundo y del hombre y del fin de la vida social, Nicolás lo que sostiene es la genealogía histórica. En la tesis de Nicolás, liberalismo y socialismo quedan enlazados porque históricamente proceden de la misma raíz y de alguna manera se suceden el uno al otro en un proceso histórico continuo. Este es el eje de la tesis que vamos a exponer hoy.
Esta tesis la sostiene Nicolás saliendo al cruce de un opúsculo de Guizot. Guizot es un autor francés de mediados del siglo XIX, célebre sobre todo por una obra llamada Historia de la Civilización. Esa historia de la civilización de Guizot suscitó una respuesta literaria, también célebre, que es la obra de Jaime Balmes, titulada Del catolicismo en comparación con el protestantismo en cuanto a su influjo en la civilización europea, donde Balmes rebate tanto el enfoque como la tesis de Guizot. Guizot es un autor francés protestante. Y el opúsculo de Guizot al que contesta Nicolás se basa en lo siguiente. El peligro fundamental que amenaza a nuestra sociedad hoy día, sostiene Guizot, es el de las doctrinas socialistas, que pretenden la supresión de todo orden social, la supresión hasta de la propiedad privada. Y frente a este peligro que nos amenaza, este peligro de una ideología impía, en el fondo atea, revolucionaria, protestantes y católicos, dice Guizot, tenemos que hacer un frente común, tenemos que unirnos. No hablo de una unión en la fe, dice Guizot. En el siglo XVII y comienzo del XVIII, dice, algunos obispos católicos y algunas figuras eminentes, inclusive del mundo protestante, soñaban todavía con eso. Y hace mención expresa de Bossuet y de Leibniz. Pero no se trata de eso, dice Guizot. No se trata de unificar las creencias, porque cada uno tiene la suya. Se trata de que nos unamos frente a un enemigo común. La prudencia nos lo dicta. Ese es el primer argumento que sustenta, el argumento de prudencia, porque partiendo de las cosas que compartimos podemos enfrentarnos en común a este enemigo que amenaza. Y tenemos muchas cosas en común, dice Guizot, muchas cosas en común, y menciona expresamente la fe en Cristo Redentor de la humanidad. Bien. Y lo dicta la caridad, dice Guizot, porque todo eso que tenemos en común nos insta a respetarnos y a unirnos con una caridad que nos permita perfeccionar la vida social, conjugando al mismo tiempo el principio de autoridad, que está siendo vulnerado o que pretende ser vulnerado por el socialismo, y el principio de la libertad de todos, aún de los socialistas. Bien. Me he detenido a resumir la posición de Guizot porque la tesitura de Guizot, con el correr del tiempo posterior a Guizot, la han sostenido muchos, además de Guizot. ¿Sí? Y lo que hace Nicolás es salir al cruce de esta tesitura y rechazarla. Para rechazar esto es que escribe este libro. ¿Sí? Este libro es la refutación de eso que acabo de resumir. ¿Y en qué se basa la refutación? La refutación se remonta a lo siguiente, fíjense ustedes. Primero que nada, Guizot sostiene, dice Nicolás, que uniéndonos podemos conciliar la defensa del principio de autoridad con la defensa de la libertad de todos.
Y en realidad, dice nuestro autor Nicolás, esto es imposible. Porque cuando usted dice principio de autoridad, y cuando usted dice que tiene un principio de autoridad que defender y un sentido de lo sobrenatural que nos une, en realidad está diciendo algo absolutamente equívoco. Porque si hay algo propio del protestantismo desde su origen, es el rechazo del principio de la autoridad sobrenatural instituida por Cristo en su iglesia. De manera tal que cuando usted habla de respeto del principio de autoridad, ¿de qué autoridad está hablando? Y cuando habla de un sentido de lo sobrenatural, ¿de qué sentido de lo sobrenatural está hablando? Quizá usted personalmente tiene un sentido de lo sobrenatural, pero muéstreme, le dice Nicolás Guizot, cuál es el sentido de lo sobrenatural que tienen los protestantes en general. Y yo le preguntaré, ¿qué protestantes? ¿Cuáles? ¿Los de qué secta? ¿Los de qué grupo? ¿Todos tienen el mismo sentido de la autoridad? ¿Hasta dónde respetan la autoridad? ¿Hasta dónde están dispuestos a respetarla? ¿Y desde dónde no? ¿Y qué sentido de lo sobrenatural tiene? Porque adviértase que estamos a mediados del siglo XIX y el liberalismo racionalista protestante se ha extendido amplísimamente, tanto entre el anglicanismo, recordemos la reacción de los oxfordianos de primera mitad del siglo XIX, donde estaba el cardenal Newman, ¿no?, contra la licuación absolutamente racionalista del anglicanismo, o el liberalismo racionalista instalado en las universidades alemanas a partir de David Friedrich Strauss, ¿sí? De manera tal que, ¿de qué sentido de lo sobrenatural me está hablando usted? Y no se puede dar una respuesta unánime y coherente a eso, precisamente por aquellas célebres variaciones del mundo protestante de las que hizo el análisis exhaustivo ya a fines del siglo XVII, principio del XVIII, el eminente obispo de Dijon, Jacques Benigne Bossuet, al que hacía alusión como un ilusorio, una especie de, que tenía el sueño de restablecer la unidad de la fe, ¿no? Hacía alusión Guizot. Pero además de esto, no es solo que el término respeto de la autoridad y sentido de lo sobrenatural pasan a ser equívocos. También está el problema de lo que usted habla de un respeto de la libertad. ¿De qué libertad está hablando? Ahí de nuevo nos metemos en un problema enorme. ¿Por qué? Porque el protestantismo desde el origen, le recuerda a Nicolás Guizot, el protestantismo desde el origen ha negado la libertad en el sentido propiamente cristiano, es decir, el libre arbitrio de la naturaleza humana y la redención del hombre interiormente por la transformación de la gracia de Cristo que lo hace libre. Esas dos cosas son negadas por el protestantismo, tanto por Lutero como por Calvino, como por todos los que siguen después. Usted cuando habla de libertad meramente social y política exterior, que es la de los racionalistas, no la libertad cristiana. Y cuando habla de conciliar una cosa con otra, está hablando de conciliar dos cosas que se tornan equívocas en cuanto usted las quiere hacer patrimonio común de protestantes y de católicos. Pero no solo esto. El punto fundamental está en la cuestión siguiente, dice Nicolás. Usted dice que tenemos que formar un frente común contra el socialismo. Y yo le digo que el socialismo echa sus raíces en el protestantismo. Este es el núcleo de la tesis. Es decir, usted me dice que nos unamos frente al adversario común, yo le digo que el adversario que usted llama común viene de ustedes. Echa sus raíces en la actitud protestante, en la ideología protestante, en el espíritu protestante. Y dedica la obra a demostrar esto históricamente. La obra después de la obra tiene 4 partes. Una es la que acabo de resumir, que es exposición y contestación al opúsculo de Guizot. Y después de las 3 partes que siguen hay 2 principales. Una que está dedicada a mostrar el vínculo entre protestantismo y socialismo a través del naturalismo o del filosofismo. Es decir, un eslabón de enlace primero y fundamental es el naturalismo o filosofismo. Y el otro, la tercera parte del libro, la segunda principal, digamos, está dedicada a mostrar el otro eslabón de enlace, que es
del protestantismo al socialismo a través del panteísmo. Sí, hay dos vías de enlace, según el análisis que hace Nicolás. La primera, a través del racionalismo, del naturalismo. La segunda, a través del panteísmo. Y después culmina la obra con la comparación entre el catolicismo y el protestantismo y su influjo en la civilización europea, en lo que dice: no hago más que un humilde resumen de la obra de Balmes a la que remite. ¿Sí? Es decir, si usted quiere estudiar seriamente este problema, vaya a la obra de Balmes. No solo cita a Balmes, Nicolás, sino también lo cita a Donoso al comienzo de la obra, porque Guizot, en su opúsculo, hace una réplica a algo que le dice Donoso. Donoso, al analizar la obra de Guizot de la historia de la civilización, le dice a Guizot que es una obra llena de datos importantes, muy buena, pero que carece de sentido de lo sobrenatural. Usted explica la civilización europea sin su principio sobrenatural, que es la fe católica. ¿Sí? De eso se defiende Guizot y le dice que él tiene sentido de lo sobrenatural. ¿Sí? Y Nicolás retoma la crítica de Donoso para aplicársela a Nicolás a través del conjunto de su obra. Lo primero de todo es ubicar el vínculo entre el protestantismo y el socialismo a través del filosofismo, o sea, a través de lo que llamaríamos el naturalismo racionalista, que está directamente asociado ¿a qué? Al liberalismo. ¿Sí? Ese naturalismo filosofista que está en la raíz de toda la ideología liberal inglesa, ¿no? Locke, por ejemplo, francesa y alemana. ¿Cómo se produce el enlace entre una cosa y la otra? El punto de arranque del protestantismo, sostiene Nicolás, es el rechazo de la autoridad apostólica, el rechazo de la autoridad de la Iglesia. Ciertamente los protestantes, al rechazar la autoridad de la Iglesia, no rechazaron la autoridad de la Escritura, dice Nicolás. Al contrario, la exaltaron unilateralmente, la sola Escritura, ¿sí?, a la que le reconocieron autoridad divina. Pero el problema está justamente allí, señala Nicolás. ¿Por qué? Porque si usted acepta la autoridad divina de la Sagrada Escritura, pero no acepta la autoridad divina de la Iglesia para enseñar cuál es el contenido auténtico de la Sagrada Escritura, la intelección, la comprensión, la interpretación del contenido auténtico de la palabra de Dios a la que usted le reconoce autoridad divina, queda sujeta a la sola razón humana. Y ahí ya está en germen el racionalismo. ¿Está claro el argumento? Cuando usted dice, yo acepto que esto es la palabra de Dios, y yo le pregunto, ¿qué dice? Y usted me contesta lo que a mi razón le parezca, ¿dónde está la autoridad divina? La autoridad divina queda supeditada a la interpretación que usted hace con su sola razón de la Sagrada Escritura. Porque ha suprimido, ¿qué cosa? La autoridad divina de la Iglesia para enseñar el contenido divino de la Sagrada Escritura. Dice muy bien Nicolás que para que haya sentido de lo sobrenatural respecto de la revelación, tenemos que reconocer que esa palabra que es divina es transmitida y enseñada por una autoridad igualmente divina, porque si no, la autoridad que la interpreta no está en el mismo plano que la palabra interpretada. Si no hay una autoridad divina que pueda decir qué es auténtico en cuanto al contenido de la Sagrada Escritura, la divinidad de la Sagrada Escritura se desvanece porque queda reducida a la interpretación que los hombres hagamos de ella. Entonces, ahí, en este problema fundamental, ¿no?,
pone Nicolás la raíz del racionalismo en el protestantismo. Esto que es claro en los principios teológicos, sostiene Nicolás que también se evidencia en la historia del protestantismo desde su origen. Es decir, surge Lutero e inmediatamente surgen otros que empiezan a decir cosas distintas al propio Lutero. Y el propio Lutero, ¿cómo reacciona ante eso? ¿Admite esas otras interpretaciones? De ninguna manera. ¿Y entonces qué hace? De alguna manera tiene que identificarse a él mismo como principio divino. ¿Se entiende lo que digo? Esa autoridad divina que Cristo ha instituido en los apóstoles y sus sucesores, ahora se la tiene que arrogar él, pero no como autoridad, sino como si por él directamente hablase Dios mismo. Y ahí, advirtámoslo, ya de alguna manera está en germen la cuestión del panteísmo. Porque el hombre se tiene que identificar de alguna manera con la divinidad, ¿no? Hay unas expresiones de Lutero que cita aquí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Puede, sí. Usted habla de que el protestantismo se ampara o hace hincapié en las Sagradas Escrituras como la voz de Dios. Rechaza la autoridad divina de la Iglesia Católica, que solo lo remite al racionalismo del ser humano. En la Iglesia Católica igualmente, por lo menos por lo que yo tengo entendido, quiero no equivocarme, hasta el Papa tiene infalibilidad, salvo cuando es guiado por el Espíritu Santo. Sí, claro. El Espíritu Santo que reciben, digamos, todos los católicos que viven en santidad. O sea, ahora, negar o decir que solamente el Papa tiene el Espíritu Santo en todo momento y que los católicos no, la verdad yo no, me parece que me hace mucho ruido. Pero ¿y quién dice eso? ¿Quién dice que el Papa tiene el Espíritu Santo en todo momento y los católicos no? Digo. No, es decir, eso lo está diciendo usted, pero no lo dice nadie que... A ver, escúcheme, eso no lo dice nadie que conozca elementalmente el concepto de la autoridad apostólica para enseñar la doctrina revelada en la Iglesia. Cuando usted dice que el Espíritu Santo está en toda la Iglesia, está en todos los cristianos, dice algo que es correcto, pero esa presencia del Espíritu Santo, que es una presencia santificadora, no es en todo cristiano una presencia para enseñar con autoridad. La enseñanza con autoridad no tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo que recibimos por la gracia del bautismo. Tiene que ver con la pertenencia al orden jerárquico de la Iglesia y a la potestad que Jesús comunica a sus apóstoles y que de sus apóstoles pasa a sus sucesores legítimos y en comunión con la tradición apostólica. ¿Está claro? Hay una serie de criterios para el ejercicio de la autoridad en la Iglesia. La autoridad para enseñar en la Iglesia es divina porque está instituida directamente por Cristo y tiene la garantía de Cristo de que Él estará siempre con ellos hasta la consumación de los siglos. Con ellos quiere decir con aquellos que reciben la participación en su autoridad para gobernar y para enseñar la Iglesia. Porque la cabeza de la Iglesia es siempre Él, no los hombres que participan de esa autoridad, sino Él mismo. Ahora bien, esa jerarquía, entendida católicamente, está constituida con un oficio particular. Ese oficio es el que ha instituido Cristo, que es el oficio de gobernar y de enseñar con autoridad. ¿Está claro? No le corresponde solamente al Papa, como usted acaba de decir, sino a todos los obispos en comunión, en la comunión de la fe apostólica, presididos y gobernados como autoridad suprema por el sucesor de Pedro, ¿sí? Que es el Papa. Cuando Nicolás hace alusión
me parece a mí que muy correctamente, al rechazo protestante de la autoridad apostólica, no está haciendo hincapié meramente en la autoridad del Papa, ¿sí? Porque la autoridad apostólica, le insisto, es la autoridad que tiene toda la jerarquía de la Iglesia para enseñar la verdad de la fe, no para enseñar cualquier cosa, ¿sí? Y como usted bien dijo, no es la autoridad para enseñar cualquier cosa en cualquier momento, sino para enseñar las verdades de la fe, que se han enseñado siempre, en todo lugar, por todos en la tradición apostólica, y lo que sí poseen es una autoridad para definir, ahí está el punto crucial, ¿sí? La autoridad para definir el sentido auténtico de la Sagrada Escritura cuando se presenta la ocasión de tener que hacerlo, ¿sí? Esa infalibilidad tiene por sujeto o al Papa cuando ex cátedra define un dogma y nada más, no cuando habla en general de cualquier cosa. El concilio ecuménico, debidamente aprobado por la autoridad papal, ¿sí? Y también el conjunto de la Iglesia a lo largo de todos los siglos cuando enseña una verdad de fe, o la enseña como de fe, ¿está claro? Y esto liga el ejercicio de la autoridad jerárquica definitoria con la totalidad de la tradición, ¿está claro? Es esa autoridad, que no es autoridad de hombres, es autoridad divina, ¿sí? Participada por ciertos hombres en la Iglesia, no por todos los miembros de la Iglesia. Todos los miembros de la Iglesia sí estamos llamados a tener lo que se llama el sentido de la fe. Hemos recibido la fe en el bautismo y si esa fe es viva y esa fe se actúa y se forma rectamente del catecismo, digamos, ¿sí? En el conocimiento de las verdades básicas de la fe, existe en el creyente lo que llamamos el sensus fidei, o sea, un sentido de la fe que de alguna manera nos orienta para advertir si algo es homogéneo con la verdad de la fe o se le opone, ¿sí? Eso sí existe en todos, digamos, ¿sí? Como una especie de, así como tenemos el sentido de la vista para captar las cosas visibles, tenemos el sentido de la fe para captar las cosas de la fe, ¿sí? Y para advertir si una cosa se conforma o no con la fe en general, pero no tenemos autoridad para definirlo en general, ¿está claro? Si no, la Iglesia se transformaría en un cuerpo todo autoritativo, lo cual no constituye sociedad alguna, es decir, sería una masa amorfa de gente que todos tenemos la misma autoridad. ¿Y dónde está la autoridad entonces? De nuevo se disolvería, ¿se entiende eso? Si no hay una jerarquía, la autoridad se disuelve porque no hay quien tenga el cargo, el oficio de ejercerla, ¿sí? Bien, no sé si más o menos está aclarado el problema, pero yo quería leer un texto que tiene que ver con este otro aspecto que señalaba de Lutero y cierta necesidad que tiene de autodivinizarse de algún modo, que fíjese, eso también se ve en la historia del protestantismo, ¿no? El líder o iniciador de cada secta, de alguna manera, aparece como alguien tan sagrado que el otro día leíamos en una biografía de Lutero, de García Villoslada, una referencia a lo que dice el padre de Nifle, y después fuimos al libro del padre de Nifle. El padre de Nifle, que escribió una obra llamada Lutero y el luteranismo, dice que cuando esa obra se publicó en Alemania, comienzo del siglo XX, apenas comenzado el siglo, las reacciones que se produjeron fueron virulentísimas porque él hacía una crítica bastante severa de la figura de Lutero, ¿no? Entonces dice, a los luteranos de Alemania hoy día se les puede hablar mal, no de la Iglesia Católica, por supuesto, que ha fundado Cristo, pero se les puede hablar mal hasta de Jesucristo, decir cualquier clase de blasfemia sin que se les altere demasiado el temperamento. Pero uno dice algo contra Lutero y saltan como leche hervida, ¿está claro? Es decir, hay una especie de deificación del personaje humano. Pero esto está en el propio Lutero. Voy a leer una frase de Lutero, ¿sí? No hay ángel en el cielo, ni menos aún hombre sobre la tierra, que pueda y que se atreva a juzgar mi doctrina. El que no la adopte no puede salvarse. El que crea otra cosa de lo que yo creo está destinado al infierno. A este evangelio que he predicado yo, el doctor Martín Lutero, deben ceder y someterse el Papa, los obispos, los sacerdotes, los frailes, los reyes, los príncipes, el diablo, la muerte, el pecado y todo lo que no es Jesucristo. Mi palabra es la palabra de Jesucristo, mi boca es la boca de Jesucristo. ¿Este Lutero no es un raro hombre? En cuanto a mí, yo pienso que es Dios. ¿Cómo sin esto sus escritos y su nombre tuvieran poder bastante para transformar? Esto lo dice él mismo, ¿eh?
En cuanto a mí, yo pienso que es Dios. ¿Cómo sin esto sus escritos y su nombre tuvieran poder bastante para transformar mendigos en señores, asnos en doctores, pícaros en santos y barro en perlas? Bien. Y dice Nicolás, el protestantismo ha roto el lazo de la sumisión a la autoridad de la Iglesia, que para la Europa era la autoridad de la verdad misma, y con esto ha atacado la verdad de la autoridad en su principio, en todas sus derivaciones y aplicaciones civiles, políticas y sociales, y en todas sus relaciones recíprocas con la libertad y la caridad, relaciones que ha completamente desnaturalizado y destruido, tanto más completamente en cuanto ha hecho gran alarde de sus nombres, aplicándolos a sus contrarios. Nos hemos remontado al origen del problema, ¿sí? Pero a partir de allí hay una historia, un desarrollo histórico. Yo dije, Lutero habla y dice ciertas cosas, hace su interpretación, pero junto a él aparecen otros. Y entre los primeros que aparecen está, ahí lo tenemos a Lutero, Calvino acá abajo, y aquel que está allá es Thomas Müntzer. Thomas Müntzer, contemporáneo de Lutero, alemán como Lutero, va a sostener una interpretación comunista del Evangelio. La doctrina de Thomas Müntzer va a servir de trasfondo ideológico a las revueltas de los campesinos y de algunas ciudades alemanas contra la autoridad de los príncipes, en un sentido revolucionario y tumultuario que el propio Marx dirá es el principio de las revoluciones. ¿Está claro? Ahí ya tenemos cómo del principio de disolución de la autoridad auténtica de interpretación de la Iglesia, en los primeros años de la historia del protestantismo, aparece el comunismo, directamente. ¿Está claro? Thomas Müntzer va a sostener la ilegitimidad de toda propiedad privada y va a sostener que eso está enseñado en el Evangelio. Y por lo tanto, hay que armarse contra los poderosos que detentan esa propiedad, eliminarlos y crear una sociedad comunista. ¿Está claro esto o no? Bien. No hay que esperar 3 siglos para esto, ¿sí? Aparece al comienzo. Contra el comunismo de Thomas Müntzer escribe un opúsculo el gran humanista católico español Luis Vives, ¿sí? Tiene una obrita, un opúsculo, ¿sí? Donde critica desde el punto de vista de la escritura y de la tradición cristiana la tesis de Thomas Müntzer sobre el comunismo evangélico. Bien. Pero lo que trata de mostrar a su vez Nicolás es cómo del protestantismo originario se va a derivar el racionalismo naturalista. El racionalismo naturalista. La primera perspectiva histórica que traza está muy bien hecha y es la que enlaza a Lutero y a Calvino con el socinianismo. Los socinianos, recuerdan ustedes, ¿no? Son una secta protestante surgida a finales del siglo XVI, a partir de la obra de, allá está, Fausto Socini, ¿sí? Un italiano, expulsado de la Serenísima República de Venecia, que se va a Polonia, después de Polonia lo echan también, ¿sí? Socini, ¿qué sostenía? Lutero, Calvino, dice Nicolás, han conservado muchos elementos de la fe católica, ¿sí? Los que a ellos les han parecido bien. ¿Está claro? Pero han iniciado el desmoronamiento del principio de autoridad y por lo tanto, ¿qué conservan? Y cada uno conserva lo que le parece, ¿sí? Así, Lutero todavía conserva, aunque corrompida, la doctrina de la presencia de Cristo en la Eucaristía, ¿no?
cambiando la transubstanciación por la consubstanciación. Pero Calvino la rechaza de plano, totalmente. No hay presencia real alguna, con lo que suprime el misterio eucarístico en absoluto. Y así vamos, ¿sí? ¿Y Socini qué conserva? Y Socini no conserva más que el respeto a la Sagrada Escritura como palabra inspirada y la idea de un Dios creador, redentor y juez, pero rechaza la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y rechaza el misterio de la Santísima Trinidad. Sostiene que ningún culto es necesario más que el de la virtud razonable. Ya estamos a las puertas del deísmo racionalista. ¿Está claro? Con Socini ya tenemos a fines del siglo XVI una doctrina en la cual lo que queda del Evangelio, lo que queda del cristianismo es prácticamente lo mismo que va a conservar, insisto, un deísta del siglo XVIII. Esa es la vía directa que por las transformaciones sucesivas del protestantismo, basadas, insisto, en el rechazo del principio de la autoridad sobrenatural de la Iglesia, ¿no?, se va deslizando de modo directo y homogéneo hacia una visión racionalista y naturalista del mundo. Pero esta visión racionalista y naturalista del mundo, tiene que ver profundamente con un aspecto básico de la doctrina luterana y calvinista, que es la idea de la justificación extrínseca. ¿Qué es eso? La gracia nos salva por imputación judicial, pero no porque transforme nuestro ser. De modo que la naturaleza del hombre es como impenetrable o impermeable al influjo de la gracia. ¿Está claro esto? Está la divinidad por un lado, la humanidad por otro, y el hombre, cuya naturaleza ha sido corrompida por el pecado de Adán, no puede hacer más que obras naturales y por lo tanto nunca obras meritorias sobrenaturalmente. Fíjense que la falta del mérito sobrenatural tiene su raíz ¿dónde? En que las obras son siempre meramente naturales. De nuevo, de ahí al naturalismo, ¿cuál es el paso que hay que dar? Simplemente afirmar que eso que surge de la naturaleza humana no es pecado, sino que es algo bueno. Ahí estaría la contradicción, digamos, ¿no? Es decir, para Lutero, para Calvino, todo lo que sale de la naturaleza humana, ¿qué es? Pecado y nada más que pecado. ¿Está claro? Pero de la naturaleza humana no puede salir más que una obra natural. ¿Se entiende esto? No una obra en la cual la gracia haya rescatado a la naturaleza, la haya transformado, la haya transfigurado, y entonces lo que sale de ahí es una obra teándrica, una obra que es divinhumana, porque es obra del hombre, sí, pero del hombre elevado por la gracia de Dios. La gracia y el hombre no son dos cosas que se pegotean o que están en paralelo, sino que la gracia transforma intrínsecamente, interiormente, profundamente la naturaleza del hombre. Esto es lo que queda destruido. Entonces, o usted acepta una naturaleza que es pura deformidad frente a un Dios juez arbitrario. La arbitrariedad del juicio divino la va a profundizar Calvino respecto de Lutero, pero están los dos. Y esa arbitrariedad divina lleva también a la arbitrariedad humana como reflejo, ¿sí? Y a la arbitrariedad en la vida social, y a la arbitrariedad de la autoridad política. Por un lado, usted acepta esa humanidad destruida que es toda oscuridad, negación, o reacciona contra eso y dice, no, esta naturaleza, que es lo único que hay, lo único que podemos obrar y actuar, es lo bueno. Y ahí ya estamos en el naturalismo, ¿sí? Dejemos a la naturaleza expandirse, desarrollarse, y ella hará todo, ¿sí? Ella nos solucionará todos los problemas. ¿Está claro? Bien. Obviamente que acá hay una vía de oposición, ¿no? No está solamente la vía de continuidad homogénea, hay una vía de
oposición o de reacción, digamos, pero de reacción ¿por qué? Por un falso problema que crea la ideología protestante al separar lo divino de lo humano. ¿Está claro esto? Y esa separación genera una reacción en la que la afirmación de lo humano implica la negación de lo divino, y la afirmación de lo divino la negación de lo humano. Es la tragedia de la disociación de lo humano y lo divino. ¿Se entiende? El enlace histórico entre protestantismo y doctrina racionalista se advierte fácilmente si se estudia los principales personajes que dan origen al naturalismo en el siglo XVII y XVIII. ¿Sí? Acá tenemos algunos de ellos. ¿Sí? El primero es Penn, el fundador de los cuáqueros. ¿Sí? Esta secta de los cuáqueros es una secta protestante. ¿Qué sostuvo como doctrina? Dice, el protestantismo, sí, claro, se los considera como protestantes a los cuáqueros, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la base de la doctrina protestante? Fíjese que el protestantismo de los cuáqueros es un protestantismo que preserva la idea de que hay una Sagrada Escritura, pero, primero que nada, rechaza toda sacramentalidad y todo culto. Entre Dios y el hombre no hay necesidad de mediación alguna, ni sacerdotal ni sacramental. ¿Está claro? Nada. El hombre se conecta directamente con Dios. Se suprime toda sacramentalidad y todo culto. Todos en la Iglesia somos iguales. Ahí ya tenemos el principio socialista del igualitarismo, con claridad, ¿eh? Todos somos iguales. No hay jerarquía alguna. ¿En qué consiste el lugar del culto? Bueno, acá hay distinción entre dos tipos de cuáqueros, ¿no? Pero los cuáqueros originales, que son los que prevalecen en Inglaterra, en Estados Unidos también hay bastantes de esos, se llaman cuáqueros no programados, ¿sí? Los cuáqueros originales, reducen el culto ¿a qué? A lo que se llama la sala de oración, que es un lugar con lugares para sentarse. Te entra solito, se sienta y tiene que permanecer ahí en silencio el tiempo que le parezca necesario. ¿Para qué? Para que Dios le inspire lo que quiera, actúe en usted, y una vez que estuvo ahí un rato en silencio, se levanta y se va. Ese es el lugar de la asamblea. O sea, la asamblea, ahora, fíjense que ahí el culto se ha reducido a un acto puramente individualista, ¿o no? Así como dije que en el igualitarismo total hay un germen de socialismo, en este individualismo absoluto hay un germen claro de liberalismo, ¿no? No hay nunca el cuerpo que es la Iglesia acá, nada, para nada, de nada. No puede haber cuerpo donde todos son iguales, ¿entiende? Y ahí vemos también la solidaridad íntima entre socialismo y liberalismo, donde todos son iguales. Si usted tiene todas partes iguales, ¿qué cuerpo tiene? Ninguno, ¿sí? Porque el cuerpo es orgánico, implica un orden, una jerarquía, funciones distintas, ¿sí? De ahí viene la analogía de Pablo que habla del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, ¿no? Porque la Iglesia, como un cuerpo, tiene partes distintas, con funciones distintas, ¿no? Que cooperan todas a una vida única, común. Si no hubiese eso, no habría cuerpo, ¿no? Si todos somos iguales, ¿qué cuerpo hay? Lo mismo, si todos somos iguales, ¿qué sociedad puede haber? ¿Y para qué quiere usted relacionarse con otro que es absolutamente igual a usted? Ya se tiene a usted, ¿está claro? ¿Para qué quiere otro igualito? ¿Sí? Sería una sociedad narcisista esa únicamente, ¿sí? Todos igualitos somos. Entonces, usted busca el igualito. No. Ahí no hay sociedad, se entiende esto, ¿no? Ahora, esa oración solitaria y en silencio es el extremo del individualismo subjetivista también, ¿no? ¿Se ve? Muy bien.
Esto, cuando uno se sitúa ante una secta como la de los cuáqueros, ¿no? Se ve cómo en el desarrollo histórico del protestantismo, eso que dice Nicolás se verifica progresivamente, ¿no? La pérdida del sentido sobrenatural de la autoridad lleva ¿a qué? A que en el proceso histórico lo que le queda de sobrenatural al comienzo se vaya diluyendo progresivamente. Porque lo que le queda de sobrenaturalidad al comienzo, ¿qué es? Y lo que todavía permanece de la tradición católica. ¿Está claro? Pero eso permanece sin el arraigo correspondiente. Y entonces eso es lo que se va diluyendo, se va debilitando y va desapareciendo constantemente. Bien. Pero fuera de los casos de personajes que son sectarios protestantes, todos los primeros ideólogos del racionalismo naturalista proceden de ambientes protestantes. Tenemos aquí abajo al famoso Bolingbroke. Bolingbroke es uno de los máximos freethinkers de la Inglaterra de fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Los librepensadores se llamaron, ¿sí? Los librepensadores, ¿está claro? Dentro del anglicanismo surge este grupo de los que se autoproclaman librepensadores. Están asociados claramente al nacimiento del liberalismo inglés y a la Revolución Gloriosa del año 1688. ¿Sí? Bolingbroke va a ser un personaje importante, ¿por qué? Ahí lo tenemos de nuevo a Voltaire, que lo habíamos visto en clase anterior, ¿no? Voltaire, de alguna manera, reconoce en Bolingbroke su gran inspirador intelectual. ¿Sí? Del anglicanismo al libre pensamiento racionalista, y ese libre pensamiento racionalista inglés influye a su vez en el gran padre del racionalismo naturalista francés, que es Voltaire, el cual a su vez está asociado con ambientes jansenistas en Francia. Ahí de nuevo está el vínculo directo con el influjo protestante. Recordemos que el jansenismo deriva de la doctrina de Jansenio, que es una interpretación de Agustín muy próxima al protestantismo luterano, ¿no? Y que luego, en Francia, ya para el siglo XVII y XVIII, se transforma en el nombre dado en común a todos los disidentes que se apartan de la autoridad de la monarquía cristiana francesa y de la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Sí? El que está allá abajo es Bayle. Bayle, autor del Diccionario Filosófico, uno de los primeros protagonistas intelectuales también del libre pensamiento, del racionalismo naturalista. ¿Y Bayle de dónde procede? Procede del calvinismo holandés. Como del calvinismo ginebrino produce el caballero que está allá arriba, a la derecha, ¿sí? Que es Jean-Jacques Rousseau. ¿Sí? De manera tal que, fíjense ustedes, hay un enlace constante, ¿no?, entre el ambiente protestante de origen y los primeros grandes ideólogos del iluminismo. Lo mismo pasa con los alemanes, por supuesto. ¿Quiénes son los grandes iluministas racionalistas alemanes? Acá tenemos tres personajes fundamentales del naturalismo alemán. Lessing, ¿sí?, el autor de la célebre obra Nathan el Sabio, donde sostiene que todas las religiones positivas dicen lo mismo y que tienen que hermanarse, porque todas son, en última instancia, no otra cosa que manifestaciones imperfectas de la única religión verdadera, que es la de la sola razón. Listo. El que está al costado, en el centro, es Reimarus. Reimarus introduce en el protestantismo alemán, sus luteranos, todos estos son de origen luterano, salvo aquel no, pero Reimarus y Lessing sí, son de origen luterano. Introducen en el protestantismo alemán la crítica racionalista de la Sagrada Escritura. Ya
a mediados del siglo XVIII. Esa crítica que va a llevar a su culminación la figura que mencioné hace un rato, que es David Friedrich Strauss, ¿no? Y el tercero que figura es Moisés Mendelssohn, otro gran representante del iluminismo naturalista alemán, ¿sí? Que en este caso es de origen judío, ¿no? Moisés Mendelssohn. Es el abuelo del famoso músico, ¿sí? Mendelssohn. Bien. Pero este primer vínculo, que es el del protestantismo con el socialismo a través del naturalismo, fíjense, el nexo entre naturalismo y socialismo es más que evidente, porque el socialismo no es más que una variante del naturalismo. Pero Nicolás se detiene a demostrarlo analizando la contraposición entre Voltaire y Rousseau. En Voltaire tenemos el puro racionalismo naturalista, pero ya en Rousseau vemos aparecer los principios del socialismo y la condena a la propiedad privada como el origen de todos los males, ¿está claro?, en la vida social. Los dos son igualmente naturalistas y los dos reducen la sociedad a un pacto o convención entre los hombres según su propia y sola voluntad, sin ningún fundamento trascendente y sin ninguna ley natural que respetar. La ley natural es solamente la voluntad del hombre y lo que el hombre convenga. La ley natural interpretada en sentido naturalista, racionalista, no es otra cosa que lo que le parece a la razón humana, ¿sí? No es la participación de la inteligencia racional del hombre sanamente formada en el orden moral en la ley divina, ¿no?, eterna. O sea, el recto juicio de la razón práctica en cuanto que discierne lo que es bueno y lo que es malo. No. La ley natural no es otra cosa que la naturaleza humana que se expande, que se desarrolla, que campa por sus fueros por sí sola, y ella sola establece lo que es justo y lo que es injusto, sin nada superior que la trabe. Es la autonomía kantiana esto, ¿sí? Es la autonomía, acá ya está Kant, ¿sí? El de la peluca dieciochesca, ¿sí? Kant. La autonomía, ¿qué quiere decir? Que el hombre se rige por sí solo. Ya hemos llegado a la mayoría de edad, dice Kant. Miren, y acá hay otro vínculo profundo con el protestantismo, que lo señala Nicolás en un capítulo de la obra. Habla de protestantismo y revolución. El protestantismo no solo inicia el rechazo de la autoridad sobrenatural, inicia el gesto de revolución, de cortar con toda la tradición. La verdad empieza acá, conmigo. ¿Está claro? Hemos oído el parrafito de Lutero, que es estremecedor, ¿no? A partir de mí empieza la cosa. Todo lo anterior fue un extravío monumental. El grueso de la tradición es oscuridad y perdición. Ahora empieza lo bueno y lo verdadero, ¿no? Kant, cuando habla de su pensamiento, habla de la revolución copernicana de la filosofía. A partir de que haya pensado que el centro de la gravedad del conocimiento era el objeto, todo equivocado. En realidad es el sujeto. Bien. Gesto revolucionario, eso me refiero, ¿sí? El gesto revolucionario del protestantismo prepara el gesto revolucionario del racionalismo. Hemos llegado a la mayoría de edad, ¿qué quiere decir? No tenemos que guiarnos por normas externas a nosotros. Hasta aquí éramos como niños, dice Kant. Necesitábamos que alguien nos dijera qué hacer. Ahora somos nosotros los que decidimos lo que debemos hacer. ¿Se advierte esto o no? Es la revolución. La revolución que, como decía Monseñor de Seguir, segunda mitad del siglo XIX, no es sino el nombre de la rebelión satánica contra Dios y contra su ungido. Es el espíritu de la rebelión, ¿está claro? Del rechazo de la autoridad divina, es el non serviam, por eso dice muy bien de Seguir que es el espíritu de la rebelión satánica. No serviré, yo solo me mando, ¿está claro? Eso es lo que dice Kant. El hombre es autónomo, se rige por sí mismo. Pero vuelvo a lo que estaba diciendo del enlace con el socialismo. Al comparar a Voltaire con Rousseau, señala muy bien Nicolás que el naturalismo liberal, racionalista,
ha destruido los fundamentos auténticos de la propiedad privada. En esto coincide perfectamente con lo que vimos en la clase pasada con Donoso. Le ha quitado su sentido moral profundo, ¿sí? Ha decretado la expropiación de los bienes eclesiásticos, ¿sí? ¿Eso es de raíz protestante también o no? Y claro que sí. Donde no lo habían hecho los protestantes, lo hicieron los racionalistas, ¿sí? En Inglaterra no tuvieron que hacer los racionalistas porque ya lo había dicho el protestantismo, ¿sí? Y en los estados luteranos lo mismo. A los racionalistas les quedó hacerlo, a los liberales racionalistas les quedó hacerlo donde no había pasado el protestantismo, en Francia, en Italia, en España, ¿sí? La expropiación de los bienes de la aristocracia, que cumplieron una función social eminentísima, tanto los unos como los otros. Ahora todas las clases inferiores han quedado absolutamente a merced ¿de qué? Del régimen económico, la economía natural del mercado, la economía natural capitalista. Y entonces una de dos, dice Nicolás, o se adopta la tesitura liberal de Voltaire, que los pobres se aguanten porque la naturaleza es la naturaleza, ¿sí? Que padezcan lo que tengan que padecer porque es la vida de la sociedad, mijo, la naturaleza lo ha determinado así. Hay quienes tienen mucho, hay quienes tienen poco, hay quienes son exitosos, hay quienes no son exitosos. Aguántensela, ¿sí? Es la naturaleza. Eso es Voltaire, ¿sí? Y por contraste Rousseau, en cambio, va a desarrollar la tesitura socialista. Nicolás dice, el socialismo no es más que la respuesta al problema falso planteado por la amoralización de la economía propia del liberalismo naturalista. ¿Está claro? Una cosa viene por derivación y contraste de la otra, pero son dos aspectos del mismo error, querer transformar la sociedad desde la base material sola. ¿Está claro? Usted libera la economía, como decíamos del oficiócrata el otro día, y ya está todo solucionado. O si no, usted la maneja desde el Estado y soluciona todo desde el Estado, ¿sí? Las dos cosas son igualmente falaces, dice Nicolás, pero son falacias solidarias entre sí y una derivada de la otra por oposición y contraste, basados en los mismos principios. Bien, me queda la otra parte y ya termino, brevemente. El otro itinerario va del protestantismo al socialismo por el panteísmo, dijimos, ¿no? Por el panteísmo. ¿A qué se refiere esto? Y acá es donde vienen estos autores que están, ¿eh? Esta imagen se refiere primariamente a esto. Porque ¿qué es? El panteísmo, como ustedes recordarán, es la identificación de Dios con la totalidad de las cosas del mundo, ¿no? O con alguna cosa del mundo. O sea, cuando identificamos a Dios con un ser mundano, o con el mundo entero, con la naturaleza, con el hombre, ¿sí? Con algo del hombre, su inteligencia o su voluntad, o la sociedad, o el mercado, estamos haciendo panteísmo, ¿sí? Si a eso le damos un atributo divino, a cualquiera de estas cosas que son creadas, las identificamos bajo algún respecto con Dios, eso es panteísmo. ¿Está claro? Porque estamos haciendo una identificación esencial entre Dios y una cosa del mundo, una cosa creada. El vínculo de origen ya lo he señalado. Nicolás progresa en esta línea mostrando primero la relación de todas las herejías en la historia con el panteísmo. Eso es una larga exposición que hace. No necesitamos nosotros recorrerla para nada. Él se remonta, empieza por las herejías del siglo II, por los gnósticos, por el llamado neoplatonismo, o sea, el plotinianismo, ¿no? Y señala muy bien cómo el rechazo del misterio de la creación lleva a estos a cierta forma de panteísmo, ¿no? Y lleva razón, porque todo gnosticismo presupone una identificación de ciertos seres que no son Dios con el principio divino, porque en realidad tampoco concibe rectamente la divinidad, precisamente porque, como dice bien Nicolás, rechaza el principio de creación. Cuando usted rechaza un aspecto de la verdad completa, dice Nicolás, y está muy bien esto, ya ha vulnerado el principio de la autoridad divina. Porque usted no puede elegir lo que va a aceptar de lo que dice la revelación. Me quedo con esto, tomo esto y a esto otro. No me parece. Ahí se acabó la autoridad divina de la revelación. Es lógico. Claro. Pero cuando usted adopta un error, después
del error se siguen toda una serie de consecuencias. Si usted suprime la distancia radical que hay entre el creador y la criatura, después le queda el camino abierto para identificar a ese Dios, que no es Dios, porque no es creador, con la criatura. ¿Se entiende? Bien. Todo el recorrido histórico que hace, que es muy interesante, no hay por qué repetirlo aquí para nada, porque no hace nuestro tema, pero sí el vínculo del naturalismo del siglo XVIII con el panteísmo, porque ahí está la otra vía, ¿no? Cómo protestantismo enlaza con socialismo a través del panteísmo. Yo ya he sugerido dos cosas a este respecto. Primero, la necesidad de divinizar un principio humano de rebelión. Segundo, el subjetivismo de la religión protestante. Ese subjetivismo en el cual la interioridad del hombre como receptiva de Dios de alguna manera tiende a identificarse con Dios. Fíjese, no está transformada por la gracia, pero en la medida en que, como dice Lutero, mi boca es la boca de Jesucristo, ¿sí? Cuando hablo yo, habla el Espíritu Santo, ahí hay una identificación de alguien que es una criatura, que es un ser humano, con la divinidad misma. ¿Se entiende? Pero es una identificación con de la subjetividad de ese, porque él no tiene algo que objetivamente le permita ejercer un oficio de enseñar con autoridad divina, no, de ninguna manera. No es un sucesor de los apóstoles, ni está en la comunión de la sucesión apostólica, ni pertenece a la jerarquía con autoridad para enseñar, de la que él mismo, siendo presbítero, se separa, no sucesor de los apóstoles, se separa voluntariamente. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que lo hace? Nada, su subjetividad, el principio subjetivo identificado con la divinidad. Bien. Si uno sigue el desarrollo del idealismo alemán, dice Nicolás, encuentra ahí el nexo entre protestantismo y socialismo por vía del panteísmo. Está muy bien esto. Mientras el itinerario inglés, francés, lleva de protestantismo, o hugonote en general, digamos así, calvinista holandés, calvinista ginebrino, calvinista escocés, lleva desde protestantismo a socialismo por la vía del naturalismo racionalista, el itinerario alemán tiene la peculiaridad de que lleva de protestantismo a socialismo por la vía del idealismo panteísta. ¿Está claro? Primer eslabón, Kant, y su subjetividad trascendental determinante de toda objetividad y por lo tanto de todo el orden del mundo, que no es los seres reales en su naturaleza, sino el conjunto de los fenómenos constituidos o determinados por la subjetividad trascendental. No voy a entrar en el desarrollo de esto porque si no, hace falta un curso, Mariano, sí, la próxima, ese otro año. Kant. Le sigue Fichte, idealismo absoluto subjetivo, ¿sí? Existe el yo y el mundo no es otra cosa que una proyección del yo absoluto, no del yo individual de cada quien, sino de ese yo del que nosotros somos partecitas, ¿sí? Es el yo absoluto. Todos somos partes de ese yo absoluto. Y el mundo no es más que una proyección del yo absoluto. Ya estamos en pleno panteísmo ahí, ¿no? Porque ese yo absoluto sería la única divinidad de la que puede hablar Fichte, ¿no? Y todos somos partecitas del yo absoluto. Y el yo absoluto se proyecta en el mundo, que no es más que una idea del yo absoluto. Bien. Hegel. Ahí, la historia entera no es otra cosa que el autodespliegue del absoluto. Es el absoluto desplegándose a sí mismo. De manera que todo momento de la historia es divino, porque es un autodespliegue del principio divino del mundo, que es el absoluto. Toda cosa es la divinidad. Acá el panteísmo es manifiesto, como muy bien lo observará todo crítico cristiano inteligente de Hegel, ¿no? El panteísmo es inseparable del sistema hegeliano, porque el absoluto se identifica con la historia. Y la naturaleza no es otra cosa que el absoluto puesto fuera de sí, o sea, el primer momento dialéctico del autodespliegue del absoluto. ¿Sí? A la naturaleza, que es el absoluto puesto fuera de sí, se le opone el espíritu, que es el absoluto para sí. El absoluto en sí, que es todo y nada. Puesto fuera de sí, es la naturaleza. Puesto como para sí, que es la síntesis del en sí y del fuera de sí, es el espíritu. Bien, toda la historia, adviértase que en esta visión aparece una consecuencia terrible del panteísmo, que está en la raíz del socialismo a su vez.
cualquier fenómeno de la historia es igualmente divino y por lo tanto igualmente legítimo. A y no A. Esto y lo que se le opone. ¿Se ve? Ahí está la dialéctica, ¿no? Pero el espiritualismo monista de Hegel, panteísta, tiende hacia el materialismo a partir de lo que se llama la izquierda hegeliana, ¿sí? Después que se muere Hegel, el hegelianismo se divide en dos, la derecha hegeliana y la izquierda hegeliana. Y de la izquierda hegeliana hacen las formas más virulentas de socialismo que se conocen, y fundamentalmente el marxismo, ¿está claro? Ahí está Bruno Bauer, que es uno de los primeros representantes de la izquierda hegeliana, y que ya es un socialista, ¿está claro? Hegel es un socialista, digamos así, espiritualista. Estos son socialistas materialistas, ¿está claro? Bien. El otro que está allá es David Friedrich Strauss. Y está puesto acá, y Nicolás lo menciona acá, ¿por qué? Porque David Friedrich Strauss cumple con una función fundamental respecto de este panteísmo idealista alemán, y es introducirlo y llevarlo al terreno de la exégesis bíblica. La única, acá el principio que ya estaba en germen en Lutero se explicita de la manera más radical posible, pero en un sentido historicista panteísta. ¿Por qué? Porque no podemos entender ahora la historia como se entendía hace 2 siglos, dice Feuerbach. La escritura, perdón, como se entendía hace 2 siglos, ni como se entendía hace 8, ni hace 10. Pero la historia es una constante evolución. A cada momento de la historia le sucede otro. En otras épocas prevalecía una mentalidad mítica y los evangelios se leían míticamente. Ahora somos racionales, dice Strauss. Tenemos que leer los evangelios racionalmente y por lo tanto todo lo que haya de mitológico tiene que ser eliminado. Si los evangelios hablan de milagros, si hablan de Cristo como Dios, si hablan de realidades sobrenaturales, todo eso pertenece a una mitología históricamente superada. ¿Está claro? Nuestra lectura de la Escritura, para ser histórica y real y social, tiene que ser racional, porque vivimos en la época de la razón. ¿Está claro esto, no? Bien. Acá tenemos ya la convergencia de protestantismo, naturalismo racionalista y socialismo o panteísmo socialista. ¿Por qué panteísmo socialista? Porque en todas las visiones que derivan del idealismo alemán, aún en las materialistas, hay cierto panteísmo. ¿Pero cómo? A ver, el sistema de Marx, que sería la derivación fundamental de esto, ¿no? En Marx no tenemos más que la versión radicalmente materialista del pensamiento hegeliano. Pensamiento historicista, pero materialista. Y radicalmente materialista porque entiende al hombre como un ser puramente material y toda la realidad como pura materialidad. Entonces, panteísmo, esto es ateísmo. Sí, es ateísmo, está bien, pero esta concepción ateísta le atribuye al hombre propiedades que son divinas. El hombre se produce a sí mismo en el proceso de la historia, es decir, se crea. ¿Sí? ¿Está claro? El hombre, a través de la revolución, lleva la historia a su fin, es decir, se redime a sí mismo. Y, consumada la revolución, superado la fase comunista de la revolución, e instalada el socialismo natural, que es la naturaleza socializada, ahí tienen naturalismo y socialismo en plena fraternidad, ¿sí? Es lo que escribe Marx en los manuscritos económicos filosóficos de 1843, ¿no? La sociedad naturalizada, que es la naturaleza socializada. ¿Y esto qué es? La sociedad plenamente humanizada, o sea, la humanidad plenamente socializada. El hombre se redime a sí mismo cuando se hace plenamente social, ¿sí? Se socializa, y se socializa quiere decir que se naturaliza. De tal manera está inmerso en la naturaleza que ya no se separa de la naturaleza ni se distingue de ella. Todo el proceso de la historia ha sido eso, el hombre enfrentando a la naturaleza por el trabajo,
que transforma la naturaleza. Pero una vez que el trabajo le permite ser absolutamente dueño de sí mismo y superar la alienación social por la revolución, el hombre se reinserta en la plenitud de la naturaleza y vive en la naturaleza feliz y dichoso por siempre jamás. ¿Está claro? Es decir, se produce la sociedad naturalizada, que es la naturaleza socializada. Pero esto es la humanidad socializada también. La humanidad ya es la sociedad perfecta. ¿El hombre se redime a sí mismo? Claro que sí, el hombre es el redentor del hombre. Adviertas que el panteísmo deja acá su huella, porque lo más atractivo de estos pensamientos socialistas no es su brutalidad materialista, sino lo que le queda también de resabio de la verdad cristiana en categorías como la de creación, redención y finalmente la gloria del paraíso, invertida demoníacamente, porque el paraíso marxista consiste en una sociedad en la que nadie puede ni siquiera pensar en algo trascendente, porque está plenamente satisfecho en la inmanencia, es decir, de todo según su capacidad, a todo según su necesidad, y por lo tanto no hay alienación posible, y la religión en Marx es una alienación, ¿no? Pensar que hay algo que no existe, que trasciende al mundo material, es lo que no pasará en la sociedad. O sea que esa sociedad es la sociedad que ignora totalmente a Dios. Fíjese que es el infierno. Es una sociedad donde nadie ve a Dios ni siquiera en sospecha. El enfoque de Nicolás me parece sumamente profundo. Tiene aspectos que se pueden criticar, que se pueden estudiar con cierto detenimiento y agregarle cosas, o ciertos juicios particulares se pueden revisar. Pero me parece que en conjunto es un enfoque sumamente interesante y de gran profundidad, teológica e histórica al mismo tiempo. De nuevo nos encontramos con un autor que no mira la historia sin fe, sino que la mira desde la perspectiva propia de la fe. Y voy a leer solamente una cosa para terminar, que tiene que ver con el título de nuestro curso. Dice así: oh verdad católica, cuán cierto es que tú sola eres la verdad, tú sola la sabiduría, tú sola aquel árbol misterioso cuyos frutos son la vida y cuyas hojas curan las profundas dolencias de los pueblos. Cuán cierto es que tú eres la explicación y la salud de todo, en el tiempo y en la eternidad. Y recordemos que esta verdad católica a la que alude Nicolás es católica no porque es nuestra. Porque si alguien se cree dueño de la verdad católica no entiende lo que es la verdad católica. Es católica porque es la verdad que nos ha dado Dios en la plenitud del misterio de su Hijo unigénito hecho carne, que es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Bien, muchas gracias. Las próximas.